Ahora voy a hablar sobre la tercera y cuarta porción del duodeno, junto a yeyuno y ilio. Bien, ya vimos la primera y segunda porción en el video anterior. La tercera, una cosa que no mencioné, que la segunda va desde L1 hasta L4 más o menos. Acá la tercera ya está en L4, principalmente es horizontal. Si nos vemos ahora la tercera porción, van a ver que no tiene muchas relaciones en realidad. Su principal relación está hacia posterior. Está pasada hacia posterior por dos vasos grandes. ¿Cuáles son los dos vasos grandes del abdomen? Una vena, que está por aquí, que es la vena cava inferior, y su arteria homóloga. ¿Cuál es la arteria opuesta a la vena cava inferior? La aorta abdominal. Estos son los dos vasos más importantes del abdomen, que van a originar todo. Y ahí estos están más o menos posterior acá, a la tercera porción del duodeno. ¿Qué importancia tiene? Más importante la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta hacia anterior va a dar una arteria que pasa por delante de la tercera porción y la encierra. O sea que la aorta abdominal está hacia posterior. La aorta abdominal, a cierto nivel, que lo voy a explicar después cuando veamos esta arteria en específica, va a dar una arteria que se va hacia anterior y encierran como una pinza a la tercera porción del duodeno. Como vemos, igual, como siempre, entre todas las porciones del duodeno, ¿qué órgano hay? Páncreas. El páncreas está acá. Esta arteria se va a meter entre el páncreas y la tercera porción. Y la va a encerrar misma esta tercera porción. Ahora lo explico, vamos más a detalles. Vamos a ver una vista de costado, lateral. Acá vemos la aorta abdominal. La aorta abdominal está dando esta arteria. ¿Qué arteria es? La mesentérica superior. Imaginen que esta es la mesentérica superior que se va hacia abajo. Bien. Esta mesentérica superior, entre aorta abdominal y mesentérica superior, ¿qué órgano tenemos acá? La tercera porción del duodeno. Imaginen que esto es la tercera porción del duodeno, que está entre medio. Y por encima de la mesentérica superior, ¿qué órgano hay? El páncreas. Imaginen que esto es parte de la cabeza del páncreas. Entre el páncreas y la tercera porción del duodeno pasa esta arteria, la mesentérica superior. Igual el páncreas no tiene mucha importancia para lo que vamos a ver, que la aorta abdominal y la mesentérica superior encierran esto. ¿Cómo se llama este complejo arterial que encierran a la tercera porción del duodeno y algo más? Pinza aorto-mesentérica. Entonces, esto es lo mismo que estamos viendo acá, pero esto es una vista lateral de costado. Vemos la aorta abdominal descendiendo y está dando la mesentérica superior que se va hacia adelante y abajo. Entre aorta y mesentérica superior se encierra la tercera porción del duodeno y forma lo que se llama la pinza aorto-mesentérica. ¿Qué más vamos a encontrar? Si acá está la vena cava inferior, va a recibir venas como toda vena. Pero una de las venas que recibe son las venas renales. De este lado la vena renal derecha y de este lado la vena renal izquierda. Más o menos imaginen que acá está el riñón. Un riñón, si este es del lado derecho, ¿qué riñón es? ¿Qué vena renal digo? La vena renal derecha. Imaginen que esto es la vena renal derecha pasando hacia profundo. Pero del lado izquierdo es distinto. Al estar esta vena cava más de este lado, la vena renal izquierda tiene un trayecto mucho más largo. Y se mete entre medio de todo esto. Va a venir acá atrás. La vena renal izquierda está dentro de la pinza aortomesentérica. Entonces, de nuevo, la vena cava inferior recibe las venas renales. Como toda vena recibe, se juntan. Recibe la vena renal izquierda de este lado y la vena renal derecha de este otro. Como la vena cava inferior está del lado derecho,
La vena renal derecha tiene un trayecto mucho más corto. Pero la vena renal izquierda, al estar más lejos, tiene un trayecto mucho más largo, más o menos algo así. Y se mete más o menos a dicho nivel, en esta pinza. Entonces, la pinza aortomesentérica, ¿qué dos cosas va a contener? Van a encontrar hacia anterior la tercera porción del duodeno, tiene un trayecto horizontal, y la vena renal izquierda que se aproxima hacia acá, la vena acá inferior, hacia mí. Imagine que está la aorta, entonces más hacia aquí está la vena acá inferior. Esa vena renal izquierda se aproxima ahí. Y eso es lo que se llama la pinza aortomesentérica. Es lo más importante de tercera porción del duodeno. Ya vimos en realidad las regiones. Tercera porción del duodeno. Hacia posterior que tenemos los vasos grandes, vena cava inferior y aorta abdominal. Hacia arriba, páncreas. Hacia anterior viene la arteria mesentérica superior que la encierra y forma la pinza. Además, más o menos por aquí están las asas intestinales, del yeyuno, ilion, todo eso que no tiene mucha importancia. Y ahí está la tercera porción. Y luego viene la cuarta porción, que en realidad no tiene nada a destacar, que en realidad esta porción es un poco ascendente. Se dice que va a veces desde L4 y haciendo un poco hasta L3. A veces se dice que va desde L4 no más y está. Pero continuándose con la cuarta porción del duodeno, forma un ángulo con el yeyuno ilion. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo duodeno-yeyunal. Porque entre duodeno y yeyuno hay un ángulo de unión. Es el ángulo duodeno-yeyunal, que más o menos es algo así. Borro. Y ya vamos a entrar a yeyuno ilion, que tampoco tiene mucho. Entonces, esta es la primera porción del duodeno. La segunda, como siempre. Tercera. Y asciende a la cuarta. La cuarta porción forma este ángulo que estamos viendo acá. Este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo duodeno-yeyunal. Y es el comienzo del yeyuno ilion. A veces se lo da en conjunto yeyuno ilion porque no hay un límite entre ambas cosas. Pero el yeyuno ilion, lo único y principalmente que tienen que saber es que está formado por 15 a 16 asas delgadas que tienen forma de U. Más o menos cosas así va a tener. Asas que tienen esta forma. Y más o menos se encuentra por la región umbilical o también llamada mesogastrio. Y se corren hacia los distintos sectores del abdomen. Se le puede decir que el duodeno es más fijo y el yeyuno ilion es más libre. Ya que al duodeno está fijo por el páncreas, que está soldado prácticamente a grandes pasos, parte del peritoneo. Está más fijo. Pero el yeyuno ilion es más libre que en realidad que el duodeno. Pero en realidad no tienen muchas cosas que explicar de este tema, porque son 15, 16 asas que tienen forma de U y no tienen nada interesante a destacar. Anatómicamente, fisiológicamente sí, tal vez tenga un poco más de importancia, pero ¿qué tienen que saber de esto igual? Que cubriendo el yeyuno ilion vamos a encontrar una estructura peritoneal. Van a ver que acá voy a trazar un rojo. Una estructura peritoneal que más o menos empieza a nivel de L2, más o menos en el ángulo duodeno-yeyunal, más o menos más arriba en realidad, que mantiene fijo el yeyuno ilion a la pared del abdomen. ¿Cómo se llama esta estructura peritoneal que mantiene fijo? Mesenterio. El mesenterio, que hace poco pasó en las noticias que se considera como un órgano, pero en realidad es una estructura peritoneal, según los libros que utilizamos, que es un meso que mantiene fijo yeyuno ilion a la pared del abdomen. Listo. Y es un meso porque, según la nomenclatura vieja, está asociado a un órgano digestivo. Y según la nomenclatura nueva, porque tiene grandes vasos. Ya luego en otro video voy a hablar sobre esto, en peritoneo y esas cosas importantes. Pero eso es lo importante. Yeyuno ilion unido a la pared del abdomen está por el mesenterio, que más o menos comienza en el L2 o el cuerpo vertebral entre L1 y L2. Más o menos por ahí.
¿Hacia dónde se dirige? Hacia el ángulo de unión entre ilion e intestino grueso. Se va a dirigir rumbo hacia la derecha, entre intestino delgado e intestino grueso. O sea, el último segmento del intestino delgado es el ilio. Y más o menos el intestino grueso, en sus inicios. Ahí entre medio de ambos, ahí es donde se invoca la raíz del mesenterio. El mesenterio, específicamente. Pero más o menos, ¿qué tiene que saber el mesenterio? Es que aporta la irrigación a todo esto. ¿Quién irriga el yeyuno, el ilion? Está irrigado por la mesentérica superior, rama de la aorta. Como vimos hoy, la mesentérica superior está acá. La mesentérica superior forma la pinza aortomesentérica por aquí. Lo que pasa es que esa arteria se mete dentro del mesenterio y empieza a dar ramas para todo el yeyuno e ilion. Y luego sale de la raíz del mesenterio como un gran tronco arterial muy lindo, de hermoso nombre, que es el tronco ilio biseco pendículo cólico. O tronco ilio biseco pendículo cólico. Es más divertido hacerlo rápido. Pero en otro video sobre mesentérica superior y mesentérica inferior voy a explicar sobre ese tronco. Y listo, eso es tercera y cuarta porción y yeyuno e ilion, que no tiene mucha importancia.